Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en Dame 5 minutos. Bendiciones a todos aquellos que están en sintonía. Estamos en la quinto día de la sexta semana y hoy vamos a hablar de un tema que a veces pareciera controversial y pues no he entendido muy bien, ¿no? ¿Qué es el pecado? Entonces, vamos a entender esta parte, ¿no? ¿Qué es el pecado? Pecado es más que una mala acción, es la manifestación de lo que hay en el corazón. Entonces, muchas veces nosotros, cuando nos han tratado de decir, eso es pecado, aquello es pecado, fumar es pecado, beber es pecado, entonces lo ponen como que fuera el problema la acción. Pero la acción, no, la acción es otra cosa. Vamos a entender estos aspectos, ¿no? He aquí algunas explicaciones bíblicas acerca del pecado. En el libro de Romanos 14:23 dice que todo lo que no viene o proviene de fe es pecado. Entonces, pecado es el resultado de las decisiones que hacemos sin fe. O sea, las personas incrédulas ya están en el pecado. O sea, lo que hacen y no lo hacen con fe, entonces dice la Biblia, de acuerdo a Romanos 14:23, que lo hacen en pecado. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pecado es violar leyes espirituales, ya sea en ignorancia o con conocimiento. O sea, si nosotros sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos, ya entramos en el pecado. Santiago 5:20 dice así, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Pecado es errar o caminar por el camino del error, a veces de una forma inevitable por causa de no confiar en Dios o no tomar en cuenta sus leyes. Entonces eso es pecado. Jesús lo dijo así en el libro de Mateo 5:27-28. Esto hace un encerramiento de lo que realmente es el pecado. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí estamos mirando que no fue el hecho de que se acostó con la mujer, sino el hecho de pensarlo. Eso es lo que hizo que pecara. Podemos entender por estos versos que pecado no es la acción, sino la intención y el deseo del corazón. Ahora, dice Santiago 1:14-16, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, la Biblia le llama concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis o no os dejéis engañar. El pecado es un círculo vicioso que comienza con lo que la Biblia le llama la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos o pasiones engañosos del corazón. Cuando nosotros entretenemos esos deseos engañosos de nuestro corazón y no llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, entonces ahí va a estar el deseo. Aquí les puse un círculo, no sé si lo pueden mirar allí, y allí miramos cómo ese círculo vicioso actúa. Primero nace la concupiscencia. Después dice que la concupiscencia concibe, o sea, se embaraza. Y dice que después da a luz el pecado. Y dice que el pecado, una vez consumado, entonces da a luz la muerte o nace la que la llamamos la muerte. Concupiscencia son pasiones o deseos engañosos del corazón que están en la mente del ser humano. No debemos de entretener la concupiscencia o de mantener pensamientos. Por eso es que les dije que es muy importante que nosotros aprendamos a meditar en la palabra de Dios, porque eso no permite que la concupiscencia penetre y obviamente haga un nido allí y luego concibamos y demos a luz. Cuando la concupiscencia concibe, o sea, un mal deseo concebido, es como un embarazo de lo malo.
Este pensamiento se ha convertido en una obsesión, recibiendo por la mente y escondido en el corazón. O sea, aquí es donde miramos que esta concupiscencia se embaraza. Es cuando constantemente estamos pensando en ello, pensando en ello, pensando en ello. Y obviamente pues eso se convierte en un deseo obsesivo, cuando la persona se obsesiona y está pensando, y está pensando, y está pensando, ¿eh? Y luego da a luz el pecado. Es la decisión y el planeamiento de una mala acción o un mal deseo. Cuando miramos que una persona cae en adulterio, no es algo que, como dicen los americanos, one thing left to another and before I knew it, it happened. No, 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 no. Primero fue pensado. Esa concupiscencia entró en el corazón, entró en la mente. ¿Y qué sucede? Después concibe, se convierte en una obsesión. Después da a luz el pecado. Entonces ahora viene una planeación. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el hotel? Esa es una. Y después el pecado consumado, dice, da a luz, o sea, es el acto. Y dice, pecaminoso o consuma lo que se ha pensado. Entonces aquí estamos mirando que la persona no cayó en pecado simplemente porque sí. Es simplemente porque esa persona se desconectó de Dios primero. Una vez desconectado de Dios, entraron los malos pensamientos. Después hubo una obsesión de esos malos pensamientos. Después una planeación de cómo se van a hacer. Y después, obviamente, pues se consumió el pecado. Y luego dice que da a luz la muerte. Hay una consecuencia o fruto de la muerte por cometer pecado. ¿Qué es esa muerte? La muerte no necesariamente es una muerte física, primero, sino que es una muerte o una desconexión completamente de Dios. Ya la persona no tiene discernimiento, ya la persona no tiene vida de Dios, ya la persona no tiene una sensación de pecado. Entonces, ¿qué sucede? La conciencia de esa persona se empieza a cauterizar y piensa que estoy correcto. Estoy haciendo lo correcto, estoy viviendo, estoy disfrutando este momento, pero al final su consecuencia obviamente va a ser una muerte natural, ¿no? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces aquí estamos mirando que ese pecado hace que traiga muerte a toda la familia. Entonces empezamos a mirar cómo hay personas enfermas en la familia, cómo hay maldiciones en la familia, porque empezó este pecado a traer maldición sobre nuestra familia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró al mundo por medio de Adán y pasó a ser parte de todos los seres humanos. Todos hemos pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de entender que el pecado, para poder ser removido, dice la Biblia que no hay remisión de pecados si no hay un derramamiento de sangre. Entonces hay una ley. Y esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz, tuvo que padecer todo lo que Él padeció, y con ello nosotros hemos sido absueltos de todo el pecado y también hemos resucitado como nueva criatura. El pecado siempre dará como resultado la muerte, ya sea muerte espiritual o física, pero Dios quiere darnos vida, por eso nos exhorta a aborrecer el pecado. En el libro de Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, algo que yo quiero que usted entienda. Si usted tiene vida de Dios, aunque las personas piensan que no lo oyen, quiero que usted sepa que están escuchando. Y el que realmente quiere vivir va a escuchar y va a seguir, porque aquí lo dice Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El error o pecado es algo espiritual que solamente puede ser removido por medio o a través de Jesucristo. Entonces las personas que no aman a Cristo simplemente no nos van a entender, no nos van a oír. En una ocasión Jesús hizo
caminar a un paralítico, pero antes de sanarlo le dijo: tus pecados te son perdonados. La gente se sorprendió al escuchar esto. Entonces Jesús dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí estamos mirando que Dios nos dio este poder, ¿no? Pero ¿qué sucede? Tiene primero que remover el pecado de nuestro corazón. Cuando los pecados son removidos de nuestro corazón, la salud viene, el amor viene, el gozo viene. Y bueno, tenemos la reflexión del día en el libro de Hechos 3:19 y dice así: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. O sea, el arrepentimiento nos ayuda a que podamos vivir en la gloria de Dios. Dios me los bendiga, que tengan un bonito día y que estas enseñanzas sean de bendición para cada uno de los que estamos aquí. No se olvide, por favor, de compartir esta enseñanza. Ya la están en YouTube, están en mi Facebook, están en Instagram, así que no se olvide de compartir y por favor añádase, sea parte de este hermoso reto que estamos haciendo. Entre a YouTube, deje sus comentarios y comparta para que otras personas puedan disfrutar de la misma bendición. Dios me lo bendiga.